Hermanos, si retomamos y usted en su memoria, vamos a tratar de ubicarnos un poco, aquellos que no han estado o aquellas personas que nos visitan. Si retomamos lo que nosotros hemos venido meditando, podemos conectar que hay una línea ascendente. Yo no sé si usted recuerda desde dónde venimos tocando estos temas, donde la palabra nos dice en Efesios 4:16 que debemos ser edificados unos a otros según la actividad propia de cada uno. Pero comenzamos a trabajar, hermanos, aspectos tan sencillos, pero tan importantes, como es nosotros entender si realmente nos hemos arrepentido de verdad. ¿Lo recuerdan? Lo que significa una verdadera conversión, lo que significa un verdadero arrepentimiento. También hemos visto si realmente en nuestras vidas nosotros estamos experimentando el perdón de Dios, si en nosotros estamos experimentando que tenemos el mismo espíritu, ya porque la palabra nos dice que debemos guardar la unidad, ¿de quién? Del espíritu, no que hagamos una nueva unidad. A veces oramos, hermanos, vamos a hacer la unidad ya está. Nosotros la hemos destruido. Lo que necesitamos es retomar eso que el Señor ya ha hecho por nosotros. Es mantener la unidad, cuidar la unidad, preservar la unidad, porque la unidad ya la hizo el Señor. Al unir las cosas que están en el cielo con las que están en la tierra, y al unir en su iglesia personas de diferente clase, sexo, raza, pensamiento, cultura, educación, temperamento, ya el Señor ha hecho la unidad, nos ha dado el mismo espíritu, hemos sido salvados por la misma sangre, hemos sido comprados por el mismo precio, tenemos todos entrada al mismo Padre, tenemos un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, la unidad ya está. Entonces hemos venido meditando eso. ¿Cuántos de nosotros estamos experimentando la verdadera unidad que el Señor ya ha hecho al habernos reconciliado con Él en la iglesia? También, hermanos, hemos visto cómo la iglesia perseveraba en la comunión unos con otros, cómo la iglesia era fiel a estar junta, a congregarse, cómo la iglesia, hermanos, comenzó a perseverar en las oraciones, se reunían para tener momentos de oración, no solamente el primer día de la semana, sino que nosotros podemos ver cómo en las casas se reunían para orar, cómo se reunían en el templo, cómo sacaban los siervos tiempo para la oración, y la palabra nos ha enseñado todo esto. También estuvimos viendo últimamente, hermanos, que necesitamos nosotros exhortarnos y amonestarnos unos a otros. Y también nos ha enseñado la palabra que debemos perdonarnos. ¿De qué manera? De la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Por qué retomar todo esto, hermano? Para que usted entienda lo que hoy vamos a estar meditando. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que usted hace y lo que yo hago o están contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo, o están estancando el crecimiento de la iglesia del Señor. Nosotros no somos neutrales. Nosotros no podemos decir, no, hermano, yo por ahora no estoy participando en esto. O yo, hermano, me falta hacer esto y todavía por eso no me quiero involucrar. No, mi indecisión ya es una decisión. Cuando yo estoy indecidido, cuando yo digo no voy a decidir, ya decidí no decidir, ya tomé una decisión. Y no nos damos cuenta o que estamos contribuyendo o que estamos destruyendo. Y nosotros no estamos llamados, hermanos, a ser neutrales en la iglesia. Y la única forma en la cual nosotros podemos estar seguros de que estamos haciendo, como dice la palabra, lo que contribuye a la edificación, es si lo estamos haciendo con la motivación correcta. Escuche, si lo estamos haciendo con la motivación correcta. Y para eso vamos a ver varios pasajes que nos van a enseñar esta idea. Si usted recuerda el último pasaje que estuvimos meditando, el Señor nos dice en la última parte, en esto conocerán todos que son. ¿En qué es que va a conocer el mundo que somos la iglesia del Señor? ¿En el letrero que está afuera? Oh, hermano, mandémoslo a hacer más grande y subámoslo 3 metros más y pongámosle luces y que por la noche también se vea. No, hermanos, eso no hace nada. Un letrero
no es lo que va a cambiar la perspectiva que el mundo tiene acerca de la iglesia del Señor. Esto va a cambiar. Esto es lo que va a hacer que el mundo crea que somos realmente discípulos del Señor. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Ahora, yo sé que todos los que estamos aquí estamos completamente convencidos que amamos a los hermanos, ¿sí o no? Y sospecho que estamos tan convencidos que aún la pregunta, si se la hicieran a usted, ¿usted ama a su hermano?, posiblemente a usted le molestaría. Pero hermano, ¿cómo se le ocurre preguntarme eso? ¿Cómo cree usted que yo no amo a mi hermano? Yo lo amo. Bueno, vamos a ver si realmente a la luz de la palabra, porque es ella la luz. Usted sabe que si usted está en un lugar oscuro, usted puede ver las cosas de una forma y hacérselas ver a otros de la forma en la que usted las ve. Pero cuando nos exponemos a la luz y la luz me muestra lo que verdaderamente hay, yo tengo dos actitudes. Una, me convenzo por lo que yo estoy viendo, o dos, me ciego o me cego, no sé, y dejo que el otro me quiera decir cómo se tienen que ver las cosas, aun cuando yo las esté viendo. Entonces es la palabra la luz, y es a la luz de la palabra, como dijo el escritor en el Antiguo Testamento, a la luz y al testimonio, a la luz y al testimonio de la palabra. Así que vamos a ver en 1 Corintios 16:14, intenciones correctas de lo que hacemos en la obra del Señor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Yo le hago una pregunta, hermano y hermana. ¿Qué queda por fuera de todo? ¿Qué incluye todo? Es curioso que la palabra en griego para todo significa todo. Un descubrimiento. No cambia. Del griego al español no cambió la traducción. En el griego la palabra todo es todo, en el español la palabra todo es todo. Y dice todas las cosas. Qué bueno que puso el apóstol Pablo todas las cosas. Porque estoy seguro que si hubiera puesto algunas y hubiera puesto una lista, nosotros, con lo teólogos que somos, nos hubiéramos condicionado a esa lista. Ah, hermano, mire, ahí dice esto y esto otro no dice que es con amor. Porque mire, ahí está escrito, es solamente eso. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Qué bueno que la sabiduría de Dios destruye la sabiduría del hombre y le enseña todas las cosas sean hechas con amor. ¿Qué debemos hacer con amor, incluyendo todas las cosas, para contextualizar el tema de hoy? En Gálatas capítulo 5, versículo 13, Gálatas capítulo 5, versículo 13, Gálatas 5, 13, mire lo que dice la palabra de Dios, y yo sé que usted lo ha leído en repetidas ocasiones. Porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados. Solamente, qué bueno que la palabra solamente es clara, ¿no? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos, ¿a quién? A los otros. Qué bueno, si usted estudia el contexto de la carta de los Gálatas, y se mete en ese capítulo 5, usted se va a dar cuenta que Pablo no le está escribiendo a los siervos. Pablo le está escribiendo a la iglesia, desde el capítulo 1. Si ustedes reciben un evangelio diferente del que han recibido, son anatemas. Si alguien les predica un evangelio diferente al que han recibido, son anatemas. Y aquí dice, sírvanse por amor, ¿solo los siervos? ¿Solo los colaboradores? No, los unos a los otros. Hermanos,
Todo miembro de la iglesia del Señor está llamado a servir. El punto es que nosotros no queremos servir en el lugar que el Señor quiere que sirvamos. Nosotros deseamos escoger el lugar en el que queremos servir. Y por eso es que en la vida secular cada uno quiere estudiar y quiere prepararse en aquello que quiere hacer en la vida. Y eso lo traemos acá. No, hermano, a mí lo que me gusta es eso. A mí lo que me gusta es esto. A mí lo que me gusta es esto. O sea, nosotros condicionamos a Dios y le decimos a Dios dónde quiero que Él me ponga. Si usted nota desde el Antiguo Testamento, ningún hombre se ofreció a Dios. Yo quiero que me pongas en esto. Abraham no le dijo, Señor, yo quiero ser el padre de todas las naciones. No. Lo sacó de una región pagana, idólatra, como eran los babilónicos, lo que hoy es Irak. De allá sacó a Abraham. A Moisés lo puso allá en el desierto 40 años y en el desierto lo llamó. A los discípulos los encontró pescando y los llamó. Los encontró pescando y los llamó. A Pablo lo llamó siendo perseguidor de la iglesia. El lugar en el que usted y yo vamos a servir, el Señor lo dispone. Y es particular una palabra que, meditando en este tema y escuchando a un hermano, decía, si usted se da cuenta en el Antiguo Testamento cuando se escoge a David, Samuel, al darse cuenta que Saúl peca y es desechado, yo no sé cuántas cosas le pasarían a Samuel por la mente, y ahora nos quedamos sin rey, y ahora ¿quién vamos a escoger? Y la palabra de Dios le dice, yo me he buscado. No te preocupes, Samuel, por buscarlo tú. Yo me lo he buscado. Porque es Dios quien busca, es Dios quien llama. Y a veces nosotros no queremos servir en cosas tan prácticas como vamos a estudiar hoy. Porque hoy no vamos a tocar el asunto de los ministerios, ni los dones, ni los servicios que nosotros llamamos públicos o visibles, sino que vamos a ver aspectos en los cuales todos nosotros estamos llamados a servirnos. Si usted vuelve a 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, 14, dice, ahí usted se va a dar cuenta que aparecen unos verbos. El verbo hacer, que viene de la idea de hechas, viene también todo y por amor. Hagan todo con la motivación correcta, por amor. ¿Cuántas cosas podemos hacer y debemos hacer en la iglesia del Señor? Hágase una pregunta, hermana. ¿Cuántas cosas usted podría hacer en la iglesia del Señor? Hágase una pregunta, hermano. ¿Cuántas cosas usted podría hacer en la obra del Señor? Háganse una pregunta, jóvenes y preadolescentes. ¿Cuántas cosas ustedes podrían hacer en la obra del Señor? Medítelo. ¿Cuántas cosas usted podría hacer? ¿Cuántas cosas usted debería hacer? Ahora póngale el ingrediente correcto. Por amor. Por amor. Porque yo sospecho, hermanos, que nosotros a veces llegamos a la actitud de hacer muchas cosas, de creer que debemos hacer muchas cosas, de entender que podemos hacer muchas cosas, pero no estamos tomando en cuenta, hermano, si lo que nos está moviendo al hacerlo es el amor. O si es el deseo de satisfacer una necesidad de yo sentirme útil. Y pasa, hermanos. Yo la he sentido en muchas ocasiones, en donde quiero hacer muchas cosas por el deseo de sentirme útil, pero no es la motivación. La motivación no es hacer todas las cosas siempre y cuando tú te sientas útil, no es así. Hacer todas las cosas por amor, y si como consecuencia yo me siento útil, bien. Pero lo que debe moverme a hacer cualquier cosa en la iglesia del Señor es que yo lo haga por amor. Puede ser mi orgullo personal, en donde yo creo que estoy preparado, que estoy dispuesto a hacer algo y quiero hacerlo y voy a hacerlo y puedo hacerlo,
Puede ser también, hermanos, el deseo de contienda, y a Pablo le pasó y lo sufrió muchísimo, donde muchos estaban haciendo las cosas por contienda, para demostrarle a Pablo que ellos también eran capaces de hacer lo mismo que él podía hacer, incluso podían hacer más de lo que él podía hacer porque él estaba en la cárcel y ellos libres. También, hermanos, puede estar el deseo de ser reconocidos. Y esto es algo, hermanos, que a muchos de nosotros, o más bien, muchos de nosotros que estamos sirviendo, corremos el riesgo de hacer las cosas para ser reconocidos. Es una batalla, es una lucha interna en todos los que servimos en la obra del Señor. Porque Satanás comienza a inflarnos con palabras de adulación. Mira cómo te buscan, mira cómo quieren escucharte, mira cómo reciben tu consejo, mira que tú eres influyente, y uno comienza a creerlo y comienza a convencerse. Y es donde uno tiene que volver a la palabra de Dios y recordar cómo hombres de Dios que llegaron a sentir esto en su corazón y no lucharon contra esa motivación incorrecta, fueron reducidos a nada. A nada. Todas las cosas sean hechas por amor. Otro engaño es creer que no es importante cómo se hace, sino que es importante lo que se hace. Y eso, hermano, no es provechoso. Porque es importante no solamente lo que se hace, sino también cómo se hace y por qué se hace. Si no se hace con amor, carece de valor espiritual delante de Dios. Puede que delante de los hombres tenga algún valor. Puede que a muchas personas les sirva lo que se hace. Mire, yo le coloco un ejemplo. Hay muchas profesiones en el mundo que tienen como propósito el prójimo, pero que muchas personas no lo hacen por amor. Ejemplo, la policía tiene como propósito cuidar la vida ¿de quién? De las personas. El bombero tiene como propósito guardar la vida de las personas que están en peligro. El médico tiene como propósito sanar la vida de los enfermos. Pero ¿cuántas de esas personas no hacen las cosas por amor? Simplemente por el hecho de cumplir, y algunas lo hacen y usted se da cuenta en su actitud de que realmente no están satisfechos con lo que están haciendo. Usted puede ir a citas médicas donde se da cuenta que el médico lo atiende porque él simplemente quiere planillar que pudo atender a 20 o 30 pacientes, no más, no más. Policías que salen solamente a hacer su ronda, y como decía un hermano, y es verdad, ven a un carro varado y no se arriman a decirle qué necesita, está varado, lo empujamos, lo ayudamos, no. Ven a una persona en la calle tirada y no le preguntan por qué está tirada, sino párese de ahí, levántese, o lo cogen con el bolillo. ¿Cuántas veces nosotros podemos caer en esa actitud? Hacer las cosas sin importar cómo lo estemos haciendo, la motivación con la cual lo estemos haciendo, eso, hermanos, carece de valor espiritual delante de Dios, aun cuando lo que se haga sea mucho. En 1 Corintios 13, versículo 3, 1 Corintios 13:3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, levante la mano el que está dispuesto a hacer eso. Repartir todos, escuchen, una parte, todos sus bienes para dar de comer a los pobres. Pablo dice que él estaba dispuesto. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, levante la mano el que está dispuesto. Si hasta para salir a este sol de aquí de Cali nos echamos bloqueador, sacamos sombrilla, nos ponemos gorro, nos ponemos gorra, saco de manga larga, no nos queremos quemar ni siquiera con el sol. ¿Quién está dispuesto a ser quemado por otro? Pero aún cuando sean estas cosas, dice el apóstol Pablo, si no tengo amor, ¿qué pasa? De nada me sirve. Mira, y la obra que está mostrando aquí el apóstol Pablo es grande. Vender todos sus bienes,
repartirlo a los pobres, estar dispuesto a ser ofrecido en un holocausto, porque la idea de ser quemado es holocausto, como se hacía en esa época. Yo estoy dispuesto a que me quemen, hermanos, si es para el beneficio de otros, dice Pablo. Pero luego Pablo aclara y dice, pero si lo hago sin la motivación correcta, ¿para qué lo voy a hacer si yo sé que no sirve para nada? Si no tengo amor, no sirve, no vale, carece de valor espiritual delante de Dios. Pero para entrar en temas prácticos, hermanos, porque yo sé que tal vez todo esto ya lo conocíamos, vamos a ver algunos temas prácticos en los cuales la palabra nos dice, sírvanse por amor unos a otros. En Romanos capítulo 13, versículo 8 al versículo 10. Romanos 13, 8 al 10, unas hojitas atrás. Dice la escritura, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Mira, la palabra nos dice que hay una deuda que debemos mantener perpetuamente. ¿Cuál es esa deuda? Amarnos unos a otros. Sí, hermano, eso ya lo sabemos, que debemos amarnos y ya lo hemos estudiado en 1 Corintios 13:4. Bien, dice la escritura, porque el que ama, ¿a quién? ¿Solo al hermano? ¿Quién es tu prójimo? Y Jesús lo preguntó en la parábola del buen samaritano. Y Jesús mostró que el prójimo era un samaritano, uno que no pertenecía al pueblo de Israel. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque, 2 puntos, va a enumerar cómo se manifiesta el amor. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no acusarás a alguien con mentiras, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni el bien de tu prójimo, ni la posesión de tu prójimo, dice en el Antiguo Testamento. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, escucha hermano, el amor de Dios no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Sírvanse unos a otros en amor. ¿Cómo puedo yo servir a mi hermano, a mi hermana? Aquí lo dice, no adulterarás, no matarás. Hermano, aquí no hay de esos. Qué bueno que Jesús lo aclaró. Porque el que acusa o condena a su hermano, aquel que profiere palabras en las cuales hiere, ofende a su hermano, ya es culpable de juicio, dijo Jesús. No hay necesidad de empuñar un arma. No hay necesidad de pasarle el carro por encima a alguien y matarlo. Solamente con que tú juzgues y condenes a alguien, dice Jesús, ya eres culpable de juicio. No matarás, no dirás falso testimonio, rumores que se esparcen sin estar seguros de lo que se dice. Falso testimonio. Hermano, ¿y cuándo escuchó usted eso? No, a mí me contaron. Pero tú lo escuchaste. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Bueno, lo oí. Y con eso ya la palabra dice falso testimonio. No codiciarás ni la heredad, ni el animal, decía en el Antiguo Testamento, ni la casa, ni la mujer de tu prójimo, ni la posición de tu prójimo. No codiciarás. Y cualquier otro. Qué bueno que Pablo dice, y cualquier otro. ¿Cuál es cualquier otro? Todos esos que usted tiene en su mente, hermano. Todos esos que usted recuerda. Dice la palabra de Dios que ninguno de esos mandamientos se puede hacer si no se hace con la motivación correcta, que es el amor. ¿Por qué? Porque cuando yo realmente amo a mi hermano, yo no le voy a hacer mal. Yo no le hago mal. Y cada pecado que yo cometo hace mal. Un verdadero hijo de Dios que ama a su hermano y que quiere servir al Señor,
está dispuesto a desechar sus deseos carnales. Está dispuesto. De otra manera, lo único que estaremos generando, hermanos, es tropiezos, conflictos en los hogares, conflictos en la iglesia, desgastes a los siervos del Señor, desánimo en los débiles, tropiezo para los incrédulos, mal testimonio para los inconversos, retraso en el crecimiento y en el avance de la iglesia del Señor. Todo eso generamos, hermanos. Si yo amo a mi familia, yo no le hago mal con mis pecados. Si yo amo la iglesia, yo no le hago daño con mis pecados. Si yo amo a mis hermanos, yo no voy a hacer tropiezo para ellos. Si yo amo a las almas que están en el mundo, que a veces oramos por ellas, hermanos, hay que evangelizar y las almas se están perdiendo y nosotros aquí perdiendo el tiempo. Si amamos esas almas, no seamos tropiezo para esas almas. Porque cada pecado que nosotros cometemos es como si nos parásemos en las puertas del reino y no entramos nosotros y no dejamos que otros entren. Eso hacemos. Eso es amor. Pero a veces lo cantamos con voz fuerte. Te amo, Dios, y levanto mi voz para adorar. ¿Realmente amamos a Dios? Preguntémonos, ¿cuántos pecados yo estoy cometiendo que están sirviendo de tropiezo, de desánimo a los débiles, de conflictos en los hogares? Preguntémonos, porque ese no es el amor que la palabra de Dios nos está enseñando. En Romanos capítulo 15, versículo 2, Romanos 15, 2, dice la Escritura, cada uno de nosotros, ¿quiénes están llamados a obedecer este mandamiento? ¿Solo los adultos? ¿Solo los niños? Porque a los niños sí los mandamos. Vea, usted es mi hijo, me tiene que hacer caso. Y le sacamos la palabra. ¿Solo los siervos? Hermanos, ustedes nos tienen que dar testimonio. Amén. Pero el día que llegues al juicio delante del trono del Señor, tu desobediencia no va a ser justificada en el mal ejemplo que te dieron los siervos. No va a ser justificada. Yo tengo una responsabilidad y cada hermano y cada hermana tiene una responsabilidad delante de Dios. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? ¿De qué estamos estudiando? Para que seamos edificados según la actividad propia de cada uno. Hay una actividad de cada uno de los miembros y es agradar a su prójimo en lo que es bueno. Y cuando yo peco no lo estoy agradando, a menos que yo esté con otro carnal que le guste el pecado y que justifique mi pecado. Ah, hermano, ¿hiciste eso? Yo también, hermano. No. Compadres, comadre, los jóvenes, mi pana, deme un fay. ¿Sí o no? A menos que yo esté con un carnal que esté de acuerdo con el pecado, que justifique el pecado, lo estoy agradando. Pero si yo realmente quiero agradar a mi prójimo, yo no voy a querer hacerle daño con mis pecados, porque eso no agrada. Un hijo que peca en su casa no agrada a sus padres. Padres que pecan en sus hogares no agradamos a nuestros hijos. Esposas que pecan por su rebeldía y su falta de sujeción no agradan a su esposo. Esposos que no aman y cuidan su casa no agradan a su esposa ni a sus hijos. Siervos que no cuidan y velan de la iglesia no agradan a la iglesia. Una iglesia que no ama el trabajo que se hace y no se involucra con la iglesia no agrada al Señor. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. El pecado no le agrada a Dios y a ninguno de nosotros nos debe agradar. En Proverbios capítulo 12, verso 26, Proverbios capítulo 12, versículo 26, conecte esto con lo que estamos viendo desde Gálatas 5:13. Servíos por amor los unos a los otros. Dice el 26, el justo sirve
Escucha, hermano, escucha, hermana, escucha, joven, escucha, niño, que eres cristiano. El justo sirve de guía a su prójimo. Una pregunta para todos nosotros. ¿Yo soy guía de mi prójimo? Padres, ¿somos guías de nuestros hijos? ¿Nuestros hijos ven en nosotros un ejemplo a seguir? Esposa, ¿eres guía para tus hijas, si las tienes? ¿Les estás mostrando cómo se debe comportar una mujer sabia? Esposos, ¿somos guía para nuestras esposas? ¿Les estamos enseñando cómo Cristo amó a la iglesia? ¿O se lo estamos repitiendo solamente con la Biblia? ¿O les estamos sacando simplemente Efesios 5:25? Y vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Ahí lo dice. Jóvenes, ¿están sirviendo de guía a sus hermanos menores? ¿Ven sus hermanos menores en ustedes un ejemplo a seguir? ¿Ven un ejemplo de un hijo creyente, convertido? Niños que son creyentes, ¿están sirviendo de guía para otros niños más pequeños? Cada uno agrade a su prójimo. Aquí no se queda por fuera nadie. Y la pregunta también va para los que servimos. ¿Estamos sirviendo de guía para la iglesia? ¿Ve la iglesia un buen ejemplo? El justo sirve de guía a su prójimo. ¿Cuántos de nosotros estamos sirviendo de guía aún para los incrédulos? ¿Les estamos mostrando el camino que lleva a encontrarse con Jesús? ¿O pensamos que otro debe hacer ese trabajo y que mi responsabilidad solamente queda en congregarme el primer día de la semana, orar, cantar, Señor, fírmeme ahí que asistí? Como si fuera una tarjeta en la cual nosotros vamos y chequeamos allá, ya, cumplí. Si realmente, hermano, hermana, que tú te encuentras hoy aquí, el Espíritu Santo está sobre tu vida, tú has sido llamado a servir de guía aún a los incrédulos. A tu madre incrédula, a tu padre incrédulo, tus hermanos incrédulos, tu esposo incrédulo, tu esposa incrédula, tus hijos incrédulos, tus compañeros de trabajo incrédulos, tus compañeros de estudio incrédulos, tus vecinos incrédulos. El justo sirve de guía. ¿Estamos sirviendo de guía? Ay, es que en la iglesia de Cristo las mujeres no pueden servir. ¿Quién dijo que no podían servir? El punto es que ellas quieren servir en lo que ellas quieren servir. Entonces entienden que no pueden servir. Pero cuando le pregunten a Dios en qué pueden servir, se van a dar cuenta que hay tantos servicios que no van a ser capaces de servir en todos. Porque hay mucho en qué servir. Muchas cosas en las cuales una mujer puede servir en la obra del Señor. ¿Estamos siendo de guía en nuestra conducta? ¿Estamos siendo de guía en nuestras reacciones? ¿Estamos siendo de guía en nuestras palabras, como le dijo Pablo a Timoteo? Sé ejemplo en conducta, fe, pureza, palabra, amor. ¿Estamos siendo de guía? ¿Las hermanas están siendo de guías en su vestimenta, las más jóvenes? ¿Hermanas creyentes? ¿Están siendo de ejemplo para las mujeres incrédulas que hoy en día se visten, o más bien se desvisten? Porque no se visten, ahora se desvisten. Los bolsillos son más largos que el short. Yo no sé si es para mostrar que llevan plata o para mostrar que no llevan y nadie la robe. Mire, tengo los bolsillos vacíos. ¿No ha visto esos shorts? Los hombres se visten con los pantalones tan abajo
que si los vienen a matar, los matan, porque no pueden correr. Se enredan en los pantalones. Las niñas chiquitas, ay, tan bonito, mira este chorcito y esta blusita. Hermana, yo respeto tu forma de pensar, lo respeto. Y aquí voy a hablar como padre, no como predicador, como padre. Yo de padre no haría eso con mi hija, porque le estaría enseñando que su cuerpo se lo puede mostrar a cualquiera, aun cuando sea niña, aún desde niña. Y los abuelos y las abuelas, tan linda que se le ve la ropa, mira el ombliguito tan lindo que tiene. No, hermana, enséñale a tener respeto por su propio cuerpo, enséñale. Pero eso parte de nosotros como padres. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 10, me perdonan porque voy a ir un poco rápido, yo dije que íbamos a concluir hoy, y deseo concluir. Si no alcanza a ver todos los versículos, a escuchar todo perfectamente, recuerde que esto se está subiendo al canal de YouTube de la iglesia, ahí puede nuevamente volverlo a escuchar. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 10 al 11, dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Escuche, hermano, el que ama a su hermano no hace tropezar a su hermano. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. Si usted estudia la primera de Juan y estudia el Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta que Juan tiene una forma literaria muy particular, y es que él compara la luz con el nuevo nacimiento y las tinieblas con el permanecer en muerte. Esa es la figura literaria de Juan. Cuando él utiliza la palabra luz, se refiere a los que han nacido de nuevo, porque Cristo es la luz y los que están en Cristo han nacido de nuevo. Y cuando él habla de las palabras tinieblas, se refiere a Satanás, y los que están en tinieblas todavía están bajo el dominio de Satanás. Entonces lo que está diciendo Juan aquí es que un creyente que vive en pecado abiertamente, sin tener ningún cuidado de los tropiezos que está causando, está revelando que no ha nacido de nuevo. Eso es lo único que dice Juan. Cuando alguien que se llama creyente vive en un pecado abiertamente, sin tener cuidado, que está haciendo tropezar a un hermano, a una hermana, a un familiar, a su esposo, a sus hijos, a su esposa, no ha nacido de nuevo. Está en tinieblas, y estar en tinieblas es que todavía sigue muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo podemos confirmar esta verdad? Porque ahí aparecen también tres verbos: aborrecer, estar y andar. El que aborrece es porque está en pecado y por eso anda en pecado. El que ama está en luz y anda en luz, por eso en él no hay tropiezo. Así que yo tengo que preguntarme: ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy andando? ¿Y cuál es el sentimiento que fluye hacia mi hermano? Si es de amor, yo no voy a hacerlo tropezar. Pero si yo no amo a mi hermano, a mí no me va a importar lo que yo esté haciendo. Eso demuestra que estoy en tinieblas y por eso ando en tinieblas. Es decir, no he nacido de nuevo. El amor no hace eso. El justo no hace eso. El justo sirve de guía. El amor quiere agradar a su prójimo. Un creyente en este estado puede estar revelando dos cosas, porque no quiero tampoco ser juez de ninguna conciencia, pero un creyente que esté en este estado puede estar revelando dos cosas. Uno, que no ha nacido de nuevo y por eso no le importa los tropiezos que esté causando con su conducta. Él piensa solamente en él porque hay egoísmo en él, y ese egoísmo en él está revelando que el amor de Cristo no está en él, porque el amor da, el amor no está pidiendo. O dos, un creyente en este estado puede estar revelando que no ha entendido lo que significa ser hijo de Dios, no ha entendido lo que significa ser hijo de Dios, y que está llamado a ser un reflejo de Jesús en su amor. Primera de Pedro 2:9. Nosotros fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó.
Si ya estamos en la luz, nosotros estamos llamados a aportar esa luz para iluminar el camino de aquellos que andan en oscuridad. No podemos olvidar, hermanos, que estamos íntimamente unidos y que si no estamos contribuyendo con el crecimiento de la iglesia, estamos destruyendo el crecimiento de la iglesia. Voy a usar un ejemplo que lo iba a dejar para las parejas, nuevamente lo vamos a volver a usar allá. Y cuenta en una ocasión que un hombre se sentó en un parque al lado de un señor. Después de conversar unos 15 minutos con el desconocido, venía pasando una mujer con 2 niños. Y el hombre le dice al que está al lado, le dice: ¿ve esa mujer con esos 2 niños? ¿Cuál? La señora que va allá, mírele la cabeza agachada, sí, ya la veo. Esa señora me da tanta lástima, esos niños me producen tanta lástima, esa señora tiene un matrimonio tan trágico, tan infeliz, tan miserable, esos niños son tan miserables. Y le dice el hombre: ¿y usted cómo sabe? Bueno, porque yo soy el esposo y el padre de los niños. A veces vemos en la iglesia problemas y hablamos así, en tercera persona. Vemos que algo no está bien y decimos: la iglesia está tan mal. Hermano y hermana, si tú eres miembro de la iglesia, o tú eres parte del problema, o tú eres una solución al problema, pero no somos neutrales. Y si estamos viendo algo, o hacemos algo para solucionarlo, o nos quedamos simplemente destruyendo y dañando. No somos ajenos a lo que pase en la iglesia. Y cuando en un hogar hay problemas, no somos ajenos a lo que pasa en el hogar. El esposo no puede decir: mi esposa es tan miserable en el matrimonio, pero es que está casada contigo. Si es miserable es tu culpa, es nuestra culpa. Yo la he hecho miserable, yo he hecho miserable a mis hijos. No hablemos en tercera persona, porque somos parte del problema. Y si posiblemente tú dices: hermano, ese no es mi caso, y lo creo que muchos de nosotros no seamos la raíz de los problemas en nuestros hogares. Recuerde que nosotros vivimos en hogares donde está compuesto por pecadores que han sido redimidos, pero no glorificados todavía. Y como yo tengo errores, mi esposa tiene errores, mis hijos tienen pecados también. Y si ese es el caso, que nosotros podemos estar seguros y decir: no soy parte del problema. Bueno, yo estoy llamado a ser una solución para ese problema. Yo estoy llamado. Y si tú estás viendo que en la iglesia algo no se está haciendo bien, pregúntate: ¿qué estás haciendo para contribuir a ayudar? Y esa pregunta te debe llevar nuevamente a la actitud correcta o a la motivación correcta. En 1 Corintios capítulo 8, en cuanto a lo sacrificado para los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. No vamos a hablar de lo que es sacrificado a los ídolos, sino de la segunda parte, el conocimiento. ¿Qué? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, con mucho conocimiento nos envanecemos y hablamos en nuestro hogar con mucho conocimiento y sacamos a relucir la Biblia y les enseñamos pasajes y les mostramos pasajes y les decimos lo que está bien, lo que está mal en el mundo, en la iglesia, en el universo? Porque hasta con la Biblia podemos describir lo que sucede en el universo, pero ¿en cuántos de nosotros no hay amor que esté edificando? Porque el conocimiento sin el amor es lo que envanece. El amor edifica. Si yo amo a mi familia, yo debo estar contribuyendo para que mi familia sea edificada. Si yo amo la iglesia y amo a mis hermanos, yo debo estar contribuyendo para que la iglesia y mis hermanos sean edificados. El amor edifica. El amor no destruye. El amor no hace daño. El amor no hace mal al prójimo. El amor no es indiferente. Si usted recuerda la parábola nuevamente del buen samaritano, usted se va a dar cuenta que pasaron 2 personajes con mucho conocimiento: un sacerdote y un levita. ¿Qué hicieron los dos? Fueron indiferentes. La falta
de nosotros involucrarnos con la iglesia muchas veces no es la falta de conocimiento, es la indiferencia, porque el conocimiento lo hay. La falta de nosotros contribuir con la edificación de nuestro hogar no es la ignorancia, es la indiferencia. El amor edifica. El conocimiento solamente sin el amor envanece y no hace nada bueno. Así que es posible que nosotros no seamos la causa, pero eso no quiere decir que seamos indiferentes. Y si vemos algo que no se está haciendo bien, estamos llamados a contribuir, pero en amor. Y si estamos viendo a un hermano que se está conduciendo de tal forma que está haciendo tropiezo para sus hermanos, para los débiles, para los inconstantes o aún para los incrédulos, también estamos llamados como hermanos que amamos a ese hermano, amarlo en la disciplina del Señor. Amarlo en la disciplina del Señor, para que toda la masa no sea leudada. Si hay amor por la iglesia, el amor de Dios nos llama a corregir el pecado, a exhortar el pecado, a disciplinar el pecado, para que el pecado sea destruido y el pecador sea restaurado. En 1 Corintios capítulo 5, si usted recuerda lo que está sucediendo aquí, el caso de inmoralidad, dice en el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás, está hablando de la disciplina, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Escuche, la forma en la que se aplica la disciplina es en amor. El propósito de aplicar la disciplina en amor es para que el pecado sea destruido y el pecador sea restaurado. Pero si aún haciendo esto, el pecador no es movido al arrepentimiento, el pecador no se arrepiente de lo que está haciendo y continúa haciendo esto, hermano y hermana, la palabra dice, córtalo de la comunión con la iglesia. Córtalo. Porque es preferible que uno solo sea cortado y que no toda la iglesia sea contaminada. El amor hace eso. La falta de amor es indiferente al pecado de los demás. La falta de amor deja que los demás pequen, problema de ellos. Puede que mi esposa y yo estemos bien, mis hijos estemos bien, problema de ellos. Eso no es amor. Eso es indiferencia. La indiferencia, hermanos, nada tiene que ver con el amor de Dios. En 1 Juan, capítulo 4, verso 20, vamos terminando. Voy a leer unos pasajes rápidamente. 1 Juan 4, 20, dice la Escritura. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, si tú dices que amas a Dios y eres indiferente ante la conducta inmoral, pecaminosa de tu hermano y no haces nada para ayudarle a corregirse, dice la Escritura, eres mentiroso. Hermano, usted me está acusando de mentiroso, yo no. Juan, cuando estés en el cielo vas y le reclamas a Juan, porque yo solamente estoy leyendo. Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y ahí en 1 Juan capítulo 4 versos 7 y 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama a Dios, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El creyente que dice que ama a su hermano y lo ve en un pecado y no le exhorta y no le corrige, dice Juan, no ha nacido de nuevo. Es decir, no es cristiano. Puede ser creyente, pero no es cristiano. Hermano, ¿cómo así que es creyente y no es cristiano? Sí. Los que creen en Buda no son cristianos. Los que creen en el Big Bang no son cristianos. Los que creen en el evolucionismo no son cristianos. Los que creen en los silogismos no son cristianos. Los que creen en el humanismo, en el materialismo no son cristianos, pero son creyentes. Es el amor, la evidencia de que realmente hemos nacido de nuevo. Y cuando hay un hermano en pecado, Dios nos dice, repréndelo, corrígelo y disciplínalo, si realmente lo amas. En Proverbios 13, versículo 24, dice la Escritura,
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermano, eso está hablando de los padres a los hijos, sí. Pero recuerda que la palabra no es letra, sino espíritu. No es letra, es espíritu. Si fuera toda completamente letra, habría muchos pasajes que no deberíamos de leer, porque nada tendrían que ver con nosotros. Pero la moral de Dios, el amor de Dios y los principios de Dios son inmutables, y por eso los podemos usar. El que ve a un hermano cristiano, aun cuando sea un nuevo creyente, cometiendo un pecado y no lo corrige desde temprano, no lo ama. No lo ama, lo odia, porque quiere que se vaya al infierno. Lo odia. El que tiene hijos y no los corrige desde temprano, no los ama. Es que lo amo tanto que me da tanto pesar castigarlo porque él se pone triste. No lo amas. Lo odias con todas las fibras de tu corazón, hermano y hermana. Tú prefieres que no llore, pero que se vaya al infierno. Ese es tu amor. Ese es el amor de muchos de nosotros como padres. El que ama a su hijo, lo corrige desde temprano. Más el que detiene el castigo a su hijo, ¿lo ama? Lo aborrece. Lo odia. Aunque digas que lo ames, lo odias. El amor, hermanos, corrige. La indiferencia es ajena al pecado de los demás. Y si hay alguien aquí que no es cristiano y esté pensando, qué bueno, ¿no? Que yo no soy cristiano. Eso era para la iglesia. En esta iglesia están mal. No, vuelvo y repito, como dije en una ocasión, no lea entre líneas y piense que estamos hablando de un caso en particular. Recuerde que este tema fue preparado hace muchos meses atrás y simplemente Dios ha ido poniendo, como le dijo a Isaías, palabra en nuestra boca para que se vayan desarrollando los temas. No estamos hablando en un caso en particular, pero si alguno de nosotros el Señor nos ha hablado, como dice el escritor a Hebreos, no endurezcáis vuestro corazón. No lo endurezcamos y seamos sensibles. Y si alguien nos está visitando y dice, pues yo no siento nada, pues aunque yo sé que no soy cristiano y aunque sé que la Biblia enseña, porque muchos de los que están aquí están porque se les ha hablado, creo que si están aquí es porque les invitaron a escuchar la palabra de Dios, pero aún estando aquí tú sientes que tu pecado no es nada y no sientes nada en tu corazón cuando Dios te dice que el que vive en pecado, vive en tinieblas y va a estar en las tinieblas por toda la eternidad. Eso es una clara evidencia de que tú estás muerto o muerta. Por eso es que muchas personas cuando se les predica el evangelio no reaccionan, se quedan petrificadas allí. No se dan cuenta que todos sus pecados son una ofensa contra Dios. El solo hecho de respirar es una ofensa contra Dios, porque estás manteniendo una vida de pecado. Eso es una ofensa contra Dios. Pero si tú no sientes eso, es porque estás muerto. ¿Qué necesitas? La gracia de Dios sobre tu vida. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti, porque solamente la misericordia de Dios te hará entender esto. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11, me perdonan que me haya pasado, Ezequiel 33, 11, y de parte de Dios, aquellos que nos visitan, quiero transmitirles solamente esto, que Dios dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Amigo o amiga que nos visitas, Dios no quiere la muerte del impío. Dios no se complace en ver cómo su creación se condena. Él quiere la vida tuya. Y por eso hoy te ha hablado y te dice, vuélvete de tu mal camino. Pero es que yo no quiero ser cristiano porque todos los cristianos son hipócritas. Bien, sé la excepción. Conviértete en la excepción. Conviértete en el ejemplo, porque el día del juicio esa excusa no te va a servir de nada. Te vas a condenar con todos aquellos que tú creas que son hipócritas, pero te vas a condenar.
Diles, vivo yo que no quiero la muerte del impío. Y si Dios te ha hablado hoy, amigo o amiga que nos visitas, no endurezcas tu corazón y procede al arrepentimiento.